Muy bien, bienvenidos a este video, este programa. Hoy vamos a continuar con la parte número 2 de nuestro estudio sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Recuerden, en el primer video, eh, finalizamos con esta imagen. Así que si usted no ha visto el primer video, les recomiendo que se detenga aquí y busque esa primera parte. Tiene más o menos una hora de duración, en donde damos una introducción a este tema y presentamos una serie de textos del Antiguo Testamento explicando sobre esto y hablando sobre quién es el Espíritu Santo. Esta es la segunda parte, el video número 2, sobre esta serie de temas sobre el Espíritu Santo. Así que pedimos la dirección de nuestro Dios. Eterno Padre, bendícenos en esta hora y dirígenos y ayúdanos a descubrir en tu palabra quién es el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta presentación, esta imagen que tenemos aquí en pantalla, estamos hablando de por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día mira al Espíritu Santo como una persona, porque hemos visto en los distintos textos que oye, que habla, que decide, que corrige, que convence, que intercede, que guía, que ama, consuela, se entristece, se ofende. Y cuando se habla sobre esto, no se refiere al Padre ni tampoco al Hijo, a Jesús, sino que habla sobre el Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir demostrando, buscando textos para que nos ayuden a entender un poquito más sobre esto y si es cierto, si no, y ver ustedes cada quien que está escuchando y estudiando aquí conmigo a qué conclusión pueden llegar. Am, Estos son atributos. Aquí yo presento tres textos hablando sobre los atributos del Espíritu Santo. Ustedes saben que Dios es todopoderoso, es omnipresente, omnisciente, es infinito, es eterno. Cuando hablamos del Padre y hablamos del Hijo, pues también encontramos estas características o atributos cuando se trata del Espíritu Santo. Por ejemplo, sobre la omnisciencia. El Espíritu Santo es omnisciente, omnisapiente. Primera de Corintios 2, 10 y 11 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, todo lo conoce, todo lo estudia, todo lo mira, todo lo escucha, aún, miren bien, aún lo profundo de Dios. Este versículo es poderoso, aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu Santo es es el mismo Dios, en el sentido de que si el Espíritu Santo es el Padre, ¿por qué dice que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios? ¿Mm? Hay que, hay que analizar allí ese texto. Significa entonces que el Espíritu es Dios y que es una persona y que estudia o que escudriña o que conoce lo profundo de Dios, del Padre, del Hijo, pero también en Romanos 15, 19 se presenta al Espíritu Santo como omnipotente, es decir, todopoderoso, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice Pablo, ¿con qué? Bueno, con el poder o la potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios. Recuerden que al Espíritu Santo se le reconoce por varios nombres o términos: el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. Pero también vemos aquí en el Antiguo Testamento, Salmo 139, 7, que es omnipresente. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia?
Significa que el Espíritu Santo no hay un lugar donde yo me pueda esconder que el Espíritu Santo no esté. Más aún, cuando regresamos allí a Hechos, al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Miren esta parte aquí subrayada en negrilla, para que mintieses al Espíritu Santo, para que tengamos el contexto, porque este es uno de los textos bíblicos más poderosos relacionados con este tema del Espíritu Santo. Ananías y Zafira, su esposa, habían hecho un pacto, una promesa de que iban a vender su propiedad, y iban a entregar eso como ofrenda para la causa. Pues Ananías y Zafira, cuando miran que es mucho lo que reciben, deciden no entregar lo que habían prometido. Y entonces el Espíritu Santo habla con Pedro y Pedro entonces confronta a Ananías. Y miren cómo dice, miren la pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Oh, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién fue que le mintió en el versículo 3? ¿A quién fue que le mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Y Pedro dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Lo que significa que el Espíritu Santo no es hombre. El Espíritu Santo es Dios. Hay personas que dicen, en la Biblia no dice que el Espíritu Santo es Dios. Cuando decimos Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, decimos que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, este texto, Hechos 5, 3 y 4, dice, el Espíritu Santo, si conectamos el versículo 3 con el versículo 4, el Espíritu Santo es Dios. Así que ahí están algunos atributos: omnisciente, omnipotente, omnipresente, de un ser que es superior al hombre, que es Dios. Por eso tiene esos atributos allí. Cuando vamos al libro de Isaías, el capítulo 6, versículo 8 hasta el 10, dice, y después oí la voz del Señor. Ustedes verán aquí cómo vamos a utilizar algunos textos bien conocidos del Antiguo Testamento para y conectarlo con algunos textos en el Nuevo Testamento y descubrir a qué Dios, o sea, a quién se refiere cuando se mencionan aquí en el Antiguo Testamento. Porque cuando leemos en el Antiguo Testamento encontramos algunas citas en las que se presenta eh, a Dios, Adonai, el Shaddai, se presenta a Dios interviniendo de alguna manera, pero ¿cuál de las tres? ¿Cuál de los tres? ¿El Padre? ¿Será el Hijo? ¿Será el Espíritu Santo? Bueno, vamos a conectar, lo voy a dar aquí algunos ejemplos para que ustedes vean a quién se refiere específicamente alguno de estos textos que nosotros conocemos y leemos en el Antiguo Testamento. Miren bien aquí, Isaías capítulo 6, versículo 8 hasta el 10. Después oí la voz de Adonai, del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda. ¿Quién dijo? El Señor. Dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Eso está en Isaías capítulo 6, versículo 8 al 10. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo nos aclara en el libro de Hechos quién es aquí que está hablando. ¿Está hablando el Padre? ¿Está hablando el Hijo? ¿O está hablando el Espíritu Santo? Bueno, Hechos capítulo 28, versículo 25 y 27, hasta el 27. Dice el 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu
Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo está aquí hablando. Y es lo que yo me cuesta entender, si el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre o es el Espíritu del Hijo y no es una persona, no es Dios. Si es una fuerza impersonal, si es un simple espíritu, así como yo tengo un espíritu, ¿verdad? Dios sopla aliento de vida. ¿Por qué dice Espíritu Santo? ¿Por qué no dice, bien habló Dios, bien habló Jehová, bien habló Jesús, bien habló el Shaddai, Adonai? No, no, dice el Espíritu Santo, Neuma. El Espíritu Santo bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Recuerda que Dios habla a través de nosotros. El Espíritu Santo habla a través de nosotros cuando te paras allí a presentar un tema, a dar un estudio bíblico, a hablarle a alguien de Jesús. Dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a ver. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Esto que está aquí, lo mismo que dijo Adonai aquí a Isaías, en Isaías 6, 8 hasta el 10. Es lo mismo, léalo. Así que quien estaba hablándole aquí a Isaías, este señor, este Adonai, era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando, está interviniendo directamente con el profeta Isaías. Miren más, miren más, miren otro ejemplo. Vamos a ver, porque estos ejemplos son muy interesantes. En Salmos 95, 7 a 9 dice, porque Él es nuestro Dios, Elohim. Él es nuestro Dios, Elohim. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Okay. El salmista aquí está hablando sobre Elohim, sobre Dios. Dice, porque Él es nuestro Dios. Y vosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz, ¿la voz de quién? De Elohim, de nuestro Dios. No endurezcan vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. Ahora, cuando habla aquí de Elohim, de Dios, ¿a quién se refiere aquí el salmista? Bueno, aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 3, versículo 7 al 11, se nos aclara. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en ira, no entrarán en mi reposo. Oh, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que dice el Espíritu Santo, dice aquí. Pero si vamos a Salmos 95, es lo mismo que está aquí. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Ese Elohim, ese Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo aquí, conectando estos textos del Antiguo con el Nuevo Testamento y descubrimos que el Espíritu Santo es Dios y que habla y que interviene en la vida de los profetas de forma muy especial. Cuando hablamos aquí, vemos alguna prueba de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque aunque no dice ningún texto bíblico, el Espíritu Santo es una persona, pero vemos características de una persona que tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene emociones.
El Espíritu Santo contiende, Génesis 3:6. El Espíritu Santo enseña, Lucas 12:12. El Espíritu Santo convence, Juan 16:8. El Espíritu Santo dirige los asuntos de la iglesia, Hechos 13:2. Ayuda e intercede, Romanos 8:26. Inspira, segunda de Pedro 1:21. Y santifica, primera de Pedro 1:2. El problema ha sido que hemos confundido sus actos, o sea, los actos, las acciones del Espíritu Santo que se manifiestan en poder con su persona. Es decir, pensamos que es una fuerza impersonal porque sus acciones tienen que ver con manifestaciones de distintos símbolos y con fuerza. Y decimos, no, el Espíritu es una manifestación de poder que sale de Dios, es una fuerza impersonal. ¿No será que estamos confundiendo la función, el rol, las acciones del Espíritu Santo? Vamos a ver algunas cosillas aquí. Recuerden que cuando hablamos de Jesús, Jesús también tiene nombres y títulos que se le dan, que algunos son simbólicos. Por ejemplo, Jesús es la roca. Significa que Él es literalmente una roca. Se presenta a Jesús como la roca, como el león de Judá, como cordero. Es más, hasta como serpiente, cuando Moisés se levantó aquella serpiente en el desierto, se presenta como la puerta, se presenta como el camino, una fuente de agua viva. Podemos seguir la lista. Bueno, y no por eso decimos que Jesús es una fuerza impersonal, que Jesús no es una persona, por el hecho de que tenga títulos y funciones diferentes a las que tiene el Padre. Ahora, cuando vemos el Espíritu Santo, vemos que tiene también algunos símbolos, algunos nombres y algunas funciones y acciones que lo caracterizan, o sea, caracterizan su función en todo esto que tiene que ver con el plan de redención. Por ejemplo, paloma, paloma. El Espíritu Santo se presenta como una paloma. Y de paso, si usted le pregunta a cualquier persona, un grupo de niños o jóvenes o cualquier, o adultos que quizás no tengan un estudio más profundo de la Biblia, eh, usted le pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Y la persona por lo general dice, el Espíritu Santo es una paloma, es una paloma. Pero claro, la Biblia dice que descendió como paloma, no que es una paloma. Cuando vemos allí en Mateo capítulo 3, versículo 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Que de paso es una profecía, se encuentra en Isaías 11:2, dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, reposará. El espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ese es el espíritu que descendió sobre Jesús. Ahora, personas dicen, no, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, o es Jesús mismo. Entonces, no, aunque Dios es omnipresente, significa que está en todo lugar. Pero Dios no se divide en 2, no, una misma persona no se divide en 2. Es decir, imagínense a Jesús mirando al mismo Jesús. Jesús no puede estar mirando hacia arriba y mirar su propio espíritu, porque se supone que su espíritu esté en él, mirando su propio espíritu que desciende en forma de paloma sobre él y se posa, porque dice Isaías 11:2, el espíritu del Señor reposará sobre él. Entonces, sin duda es una manifestación de poder en forma de paloma. Significa que cuando hablamos de paloma se refiere a paz, ¿ah? Inocencia. Entonces, ese espíritu de paz, esa paz, cuando Jesús fue bautizado, inundó su corazón y allí está la presencia del Espíritu Santo. Y luego también allí vemos en Mateo capítulo 3, durante el bautismo de Jesús, la voz del Padre que interviene allí también.
También como fuego, muy conocido aquí en Hechos, el capítulo 2 versículo 3 cuando los apóstoles estaban allí en el aposento alto, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, como de fuego, refiriéndose al Espíritu Santo que se manifestó allí en forma de fuego, porque era hora de encender el evangelio y cubrir a todas las naciones, inundar el corazón de los apóstoles con un fuego de una pasión eh, eh, cristocéntrica, un evangelio eterno. También como aceite, Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Así que el aceite se utilizaba para limpiar, para ungir, para apartar, para santificar. ¿Ah? Así el Espíritu Santo cumple esa función. El fuego se utilizaba para purificar, ¿ah? Para encender, para iluminar. Esas funciones son del Espíritu Santo. Y vemos durante el ministerio de Jesús, vemos durante el avance de la obra entre los apóstoles, en el crecimiento del Evangelio, porque el Espíritu Santo ahora, como Jesús lo prometió que iba a descender, lo iba a enviar, entonces ahora está en una función más activa, siempre ha estado activo, pero ahora una función más activa con la iglesia. También otros símbolos, agua. Agua, por ejemplo, en Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Así que derramaré aguas, derramaré mi espíritu. Entonces se compara allí simbólicamente con el agua limpia, el agua purifica, somos bautizados sumergidos en agua. Y Jesús se presenta también como la fuente de agua vives, agua, un agua que cuando tomamos no nos vuelve a dar sed. Pero aquí hay una conexión en este caso entre el agua, derramar agua sobre el suelo sediento y derramar al Espíritu Santo. Aquí no se menciona específicamente a Jesús. También como viento, y aquí Jesús está hablando a Nicodemo, Juan 3:8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que Jesús compara el Espíritu Santo con un viento que sopla. ¿Ah? Ese viento que sí, va a donde quiere, no sabemos de dónde viene, a dónde va, porque el Espíritu Santo decide cómo manejar las cosas. Y también, y este es uno de los símbolos, quizá uno de los más importantes, sello. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Somos sellados por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ahí están algunos símbolos que nos ayudan a entender la obra del Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo eh, eh, aquí en la tierra, en el corazón del cristianismo, y cómo se mueve en el cuerpo de la iglesia. Así que hemos visto paloma, paloma significa inocencia, paz, paciencia, ternura. Allí Mateo 3:16, también lo vimos como fuego, el fuego ilumina, purifica, prueba. Cuando pasamos por pruebas y dificultades, siempre asociamos allí el fuego, pues el Espíritu Santo está allí presente. Y también energía, Hechos 2:3-4. También como aceite, el aceite suaviza, el aceite, podemos ungir, Hechos 10:38. Como agua, el agua purifica, el agua es vida, el agua limpia, Isaías 44:3. Como viento, es una obra misteriosa del Espíritu Santo, Juan 3:8. Y sello, el, el sello protege un documento, propiedad, un símbolo de propiedad, Efesios 4:30. So, allí están algunos, un resumen allí de los símbolos que hemos estudiado. Pero el Espíritu Santo tiene una misión en la iglesia. Y aquí yo voy a mostrar algunos ejemplos.
El Espíritu Santo capacita a las personas. Y esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo capacita, interviene, ilumina, dirige. Por ejemplo, Éxodo 31:3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Así que el Espíritu Santo, cuando está en sus hijos, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da ciencia y todo arte, conocimiento de todo arte. También en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro 1:21, vemos que el Espíritu Santo inspira a los verdaderos profetas. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres, santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Vemos desde el principio entonces Moisés, David, Jeremías, y, Daniel, Isaías, Zacarías, Ezequiel, todos estos hombres, profetas mayores, menores, todos estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y también autores del Nuevo Testamento. También vemos que el Espíritu Santo da poder para vencer. Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Da poder para que podamos andar en los estatutos y poder guardar los preceptos de Dios. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer, a guardar, a andar como Dios quiere. También da dones, y esto sí bien conocido en 1 Corintios 12, el Espíritu Santo habilita a las personas para predicar. Ahí hay una lista de dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, a cada creyente bautizado, para desempeñar en la iglesia y ayudar a que pueda crecer la iglesia, el pueblo de Dios y presentarse el evangelio. También cambia la vida de las personas. No soy yo el que cambia la vida de las personas, el que yo soy un instrumento en las manos de Dios. Es el Espíritu Santo el que transforma un corazón. Dice Juan 3, cuando, claro, hablando aquí sobre la transformación verdadera, es un nuevo nacimiento, una regeneración, es la obra del Espíritu Santo, obra de manera misteriosa. Jesús allí, si usted lee Juan capítulo 3, está conversando con un dirigente, un fariseo, parte de miembro del Sanedrín, Nicodemo, y él está hablando allí sobre la obra del Espíritu Santo en lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento de la persona. ¿Ah? Así que es el Espíritu Santo el que cambia a las personas y trabaja en su desarrollo espiritual. También influye en la actitud y el comportamiento. Ayuda a las personas a vivir de manera ética, bondadosa, feliz, desarrollando la honestidad, la empatía, el entusiasmo. Léase allí Gálatas capítulo 5, en donde Pablo, específicamente versículo 22, donde Pablo habla cómo el Espíritu Santo transforma ese viejo hombre a una nueva criatura y se ve de forma visible el cambio que Dios ha hecho o está haciendo en el corazón de una persona. Así que aquí yo le presento una lista de nombres y títulos que la Biblia usa para el Espíritu Santo. A lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Espíritu de gloria, el Señor, Dios, el Espíritu de revelación, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Dios, muy conocido, el Espíritu eterno, el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de consejo, de poder, de entendimiento, de conocimiento, Espíritu de temor del Señor, Espíritu de juicio, el Espíritu abrazador, el hálito del Todopoderoso, el Consolador, el Espíritu de la verdad, el poder del Altísimo, Lucas 1:35, el Espíritu del Padre, el Espíritu, simplemente, o el Buen Espíritu, el Espíritu Santo. Hay una lista allí de textos donde se presenta el Espíritu Santo con ese nombre, ese título, Espíritu Santo, el Espíritu libre, Salmo 51:12, el Espíritu de profecía,
los 7 espíritus de Dios, Apocalipsis 1:4, espíritu de santidad, espíritu de adopción, espíritu de vida, espíritu de Cristo, espíritu de gracia. Y están algunos ejemplos de nombres y títulos que la Biblia usa para el Espíritu Santo. Cuando entramos entonces al Nuevo Testamento, muchos de los textos que utilizamos en el video 1, en la primera parte, y en estos primeros 30 minutos, nos enfocamos más en el Antiguo Testamento, aunque claro, utilizamos varios del Nuevo Testamento, pero aquí vamos a enfocarnos un poquito en la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, más bien desde el inicio, los evangelios, y cómo el Espíritu Santo está presente ahora en el nacimiento de Jesús. Lo vimos en la creación y lo vimos en otros eventos importantes del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver aquí en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces, estaba embarazada, lo que significa que Jesús estaba ya, es el misterio de la encarnación. Y allí no hay necesidad de entrar a explicar eso, porque solo hay misterio que solo Dios conoce. Pero el Espíritu Santo tuvo mucho que ver con esto, con este misterio, con este movimiento, si podríamos llamarlo así, de un Dios infinito, eterno, todopoderoso, a convertirse en células. Ujú, células, un feto y luego en un bebé. Entonces, no podemos decir que, que Jesús es el mismo Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, porque vemos a Jesús en el vientre de una mujer, de una virgen, y vemos al Espíritu Santo que está obrando todo esto, está trabajando en este misterio. Entonces no podemos separar a Jesús de sí mismo, como un tipo dualismo, como si fuera dos personas que se dividen, ¿verdad? Lo vemos a veces en las películas y se miran a la cara y dicen, yo soy tú y no, yo soy tú. No, no. Si bien es cierto que Dios es omnipresente, significa que está en todos los lados, pero Dios es, es uno, como yo. Yo soy carne y soy espíritu. Yo no puedo tener y estar consciente. Yo no puedo ver mi espíritu allá y mi carne aquí, o tener dos espíritus. No, cuando yo muero, el espíritu, el soplo vuelve a Dios que lo dio, y ya yo no estoy consciente. Yo no puedo funcionar a menos que yo tenga una unidad perfecta en mí entre lo que es el espíritu y mi carne, ¿verdad? Mis pulmones están inhalando, exhalando, mi corazón late y todo lo demás, entonces tengo vida. Si se separan esas dos cosas, entonces ya dejo de existir, dejo de estar consciente. Entonces vemos el Espíritu Santo, dice, la obra resultó que estaba encinta por obra de quién. ¿De quién es esta obra, este trabajo? ¿Quién se le encomendó? Noten que a Jesús se le encomendó el trabajo de morir por nosotros. Él mismo dijo, yo voy a morir por la humanidad. Y esa era su función. Vino aquí, se hizo hombre, murió. El Espíritu Santo no fue que se hizo hombre. Él no murió por nosotros. Aquí, parte de la función del Espíritu Santo es el embarazo de María. Para tú hacer eso, tienes que, solamente Dios, no fue un ángel, no fue un querubín, un serafín, no fue un ser humano. Dios está obrando aquí, el Espíritu Santo. Esta es la obra que Jesús, que María quedara embarazada de una virgen, y este misterio de la encarnación, esta es obra, el crédito es para el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo allí Mateo 1:18. Eso es lo que Mateo está escribiendo allí sobre el Espíritu Santo. Y miren aquí, Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es el ángel que está hablando con María, explicándole lo que está pasando y cómo va a pasar. El Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, si el Espíritu Santo viene sobre ella, el poder del Altísimo, podríamos deducir que el poder del Altísimo se refiere al Padre, te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Entonces aquí está la deidad, la Trinidad. El Espíritu Santo viene sobre ella, el poder del Altísimo la cubre con su sombra, y entonces ahí está Jesús, el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Así que mientras Jesús está como célula, como feto en el vientre de María, está el Espíritu Santo que viene sobre ella y el poder del Altísimo que la cubre. ¿Mm? ¿Está claro allí? Leemos más. Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo, aquí ya obviamente hablando sobre el bautismo de Jesús, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, forma visible. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ve? Ya esto lo hemos mencionado, pero lo único que quisiera puntualizar aquí es lo que yo le mencioné, la voz de Dios se escucha, dice, tú eres mi hijo amado, refiriéndose a Jesús, y vemos al Espíritu Santo que desciende sobre él, sobre Cristo en forma corporal, que es un texto que se utiliza para mostrar la deidad o la Trinidad, aunque muchas personas no lo miran de esa manera. Seguimos avanzando en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que esta es la gran comisión. Hay personas que piensan que este texto bíblico aquí de Mateo 28, 19 y 20, sobre la orden de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no lo escribió Mateo. Piensan porque no se encuentra quizás en los registros antiguos de los manuscritos más antiguos. Dicen, no, yo cuestiono que esto realmente lo haya escrito Mateo 28, 19, 20, o que Jesús haya dicho esto. Sin embargo, nosotros como Iglesia Adventista Séptimo Día creemos que estas palabras son inspiradas. Mateo 28, 19, 20 son palabras inspiradas. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están viendo? Ponen al Padre, aquí Jesús está poniendo al Padre y a él mismo en o sea, está poniendo al Espíritu Santo en el mismo nivel del Padre y del Hijo. Y que cuando bauticemos y hagamos discípulos, debemos hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando vamos un poco más adelante al libro de Hechos, el capítulo 19, versículo 2 hasta el 6, vemos aquí que se hace mención sobre el Espíritu Santo, porque hubo un grupo de personas que fueron bautizados, pero no habían escuchado sobre el Espíritu Santo. Miren cómo dice, y les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? O sea, se le predicó sobre Cristo, aceptaron a Jesús, pero aquí se le está preguntando, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos respondieron, no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Tú eres el primero que nos está diciendo sobre esto. Pablo les preguntó entonces, pues, ¿qué enseñanzas recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron, la del bautismo de Juan, bautismo del arrepentimiento y de entregarle su vida a Jesús. Pablo les dijo, el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Por qué empezaron a hablar en lenguas y a profetizar? Porque esta es una de las manifestaciones más evidentes en aquel tiempo de que el Espíritu Santo se había manifestado en una persona. Y era necesario porque eran muchas las personas con distintos idiomas que están allí que necesitaban conocer
el evangelio y recibir la profecía. Am, Así que vemos el Espíritu Santo que se derramó sobre ellos, así como lo hizo con los apóstoles en el aposento alto. El Espíritu Santo está interviniendo directamente en la obra que que están haciendo los apóstoles y los cristianos para que avance, ¿verdad? Avance el evangelio. Marcos capítulo 13, versículo 11 dice, y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Por eso yo digo que el templo del Espíritu Santo es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Noten cómo el Espíritu Santo está interviniendo. Y cuando seamos sometidos a juicio y seamos perseguidos o tengamos que dar razón de nuestra fe, el Espíritu Santo es el que va a hablar allí. Es el que va a traer la memoria, todo lo que tenemos allí atesorado en nuestros corazones. Sí, el Espíritu Santo es importante estudiar y conocer quién es y su función y la obra en la iglesia y en nosotros. Y nosotros. Pero miren aquí uno de los textos que se utilizan para probar que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios. Y probar, y mucha gente utiliza este texto para decir el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo no es el mismo Jesús por la siguiente razón, y posiblemente con esto ya vamos finalizando esta segunda parte. Pero miren aquí, yo quisiera que usted, si usted tiene su Biblia en mano, si no la tiene, la puede buscar, si tiene una cerca o si tiene una disponible, en Juan el capítulo 14, versículos 16 y 17, Juan 14, 16 y 17, dice algo interesante. Jesús dice algo interesante sobre el Espíritu Santo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Interesante aquí. Sí, cuando leemos este texto por primera vez, decimos, muy interesante, Jesús le está rogando aquí al Padre y él dará otro consolador. Ahora, ya yo sé algo, y es que Jesús nos dará otro consolador. O sea, que hay otro consolador. Lo primero que yo sé es que Jesús me quiere dar otro consolador. Número dos, hay otro consolador, porque si Él me va a dar otro, si me va a dar otro consolador, eso significa que hay otro. Lo más lógico. Eso es lo segundo, que hay otro. Y número tres, que yo voy a recibir a otro consolador. Yo voy a recibir a otro consolador. Así que número uno, Jesús me quiere dar otro consolador. Número dos, hay otro consolador. Y número tres, yo voy a recibir a otro consolador que va a consolarme. ¿Ah? Y que tiene una función en mi crecimiento espiritual y en mi vida. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. Mm. Así que ese consolador nos va a consolar y va a estar con nosotros para siempre. ¿Quién es? Eso es lo que me interesa ahora saber, porque ya yo sé lo que Jesús quiere, ya yo sé que hay otro consolador, ya yo sé cuál es la función de ese consolador cuando, cuando Jesús me lo dé. Ahora, ¿quién es? Ah, aquí está, el Espíritu de verdad. Ah, aquí regresamos al Espíritu Santo. Y aquí se le describe como el Espíritu de verdad. El espíritu de verdad, lo que significa que lo que este espíritu enseña es verdad o nos conduce a la verdad. Recuerden que ¿qué es la verdad? Jesús. Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. O sea, este espíritu, este consolador me va a llevar a Jesús, a la verdad. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, en ustedes. Por eso digo que el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es la iglesia. Ahora, esa palabra otro consolador, tenemos que analizarlo un poquito. En griego, recuerden que el libro de Juan fue escrito en griego, también tiene algo de arameo.
pero en griego hay dos palabras para otro. En español, otro, pero en griego hay dos palabras y es heteros y alos. Heteros y alos. Esas son palabras griegas para otro. Ahora, cuando y las dos palabras las podemos encontrar en distintos textos en la Biblia. Cuando vamos, imagínense que yo soy un autor, perdón, yo soy un traductor. Yo tengo el Nuevo Testamento y lo voy a traducir al español. Cuando yo veo esta palabra alos, yo la traduzco y pongo otro. Cuando yo veo esta palabra heteros, yo la traduzco y pongo otro. ¿Ven? Lo mismo que está aquí en Juan 14:16, otro. Entonces, ahora, me interesa saber, yo sé que el traductor puso aquí otro en la versión que tenemos aquí en casa, pero ¿qué palabra estaba en griego? Me interesa saber por qué. Bueno, porque en griego ambas tienen un significado diferente. Por ejemplo, alos significa eh, otro de lo mismo, otro de lo mismo. Es como si fueran, miren estos este ejemplo que yo tengo aquí en pantalla, son dos lapiceros que son igual, creado, creados en la misma compañía, mismo color, el mismo diseño, el mismo tamaño, la misma cantidad de tinta, ¿ven? Todo. Heteros significa otro diferente, otro, otro que, o sea, otro que no es, no se parece en nada. O sea, no tiene la misma característica. Aquí hay dos lapiceros, que, uno es azul, otro es negro, ¿verdad? Es diferente. Noten que hay algún tipo de similitud en estructura, pero son diferentes, escriben diferente, tienen tinta diferente. Y es más, quizás este no sea el mejor de los ejemplos. Yo puedo buscar otro ejemplo en el que pongo un lapicero completamente distinto, un diseño diferente. Eso significa realmente heteros, otro distinto. Entonces, cuando yo voy al griego, yo quisiera ver qué palabra estaba allí en otro. Y la palabra que está allí en otro es alus. Si usted tiene una Biblia interlinear en griego, o fácilmente la puede buscar en internet, en Google, buscar una Biblia en griego, una interlinear, y ver qué palabra estaba allí en griego. Puede conseguir, hay muchas páginas que se la proveen totalmente gratis. Pero dice Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra allí en griego es alos, o sea, otro igual. Miren este ejemplo, este otro ejemplo que tengo aquí de héteros, que es mucho mejor, creo que mucho mejor que este. Am, Aquí hay dos lapiceros, pero son completamente distintos. No se parecen en nada. Son dos lapiceros, pero son distintos. Estos dos, los de abajo, halos, son dos lapiceros totalmente, son idénticos. La palabra en griego es halos, halos para otro. La palabra es halos para otro. Ahora, vamos a leerla entendiendo ya el significado de la palabra halos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Ok? Entonces significa que ese otro consolador es igual, es idéntico a Jesús. O sea, es Dios. No es un ángel, no es un serafín, no es un querubín, no es un ser humano. Si nosotros somos, noten que Jesús, podríamos llamar a Jesús un mensajero, ¿verdad? Jesús vino a dar un mensaje a este mundo.
Nosotros, los cristianos, también somos mensajeros. Estamos aquí para dar un mensaje. Si tuviéramos que describir, imagínense que aquí en Juan 14:16 se está hablando sobre ti. Tú eres un hombre, una mujer, un predicador. Y dice, vamos a imaginarnos que dijera, y yo rogaré al Padre y os dará a otro mensajero para que esté, eh, para que predique el evangelio, por ejemplo. Imagínate que se refiere a ti. ¿Qué palabra se utilizaría aquí? ¿Qué palabra utilizaría Jesús o el autor? ¿Alos o héteros? Sí, sería héteros. Porque aunque yo soy un mensajero, como lo fue Jesús, pero yo no soy igual a Jesús. Yo soy diferente, yo soy un ser humano, yo soy creado, yo soy finito. ¿Ah? Yo soy muy inferior a los ángeles, inclusive. Yo no soy igual. Está Dios y que, imagínate, está Jesús, que es un mensajero, y luego estoy yo, que soy un mensajero. O sea, tenemos similitud, ¿ves? Son dos lapiceros, héteros, son dos lapiceros. Hay una similitud, pero somos diferentes. Somos diferentes. Yo soy inferior, yo soy creado, Él es el creador, Él es superior, es infinito, es todopoderoso, es Dios. Ahora, aquí en Juan 14:16 no se refiere a un ser humano, a un ángel, a un serafín, a un querubín, se refiere al Espíritu Santo. Por eso entonces se utiliza la palabra halos, porque es un consolador, así como Jesús, y es Dios. Halos significa que son, así como los lapiceros negros y de aquí abajo, son iguales, pero son distintos, otro. No son iguales en el sentido de que son lo mismo. Hay personas que miran esto y dicen, pues son lo mismo. No, porque dice otro consolador. Os dará otro consolador. Entonces, hay dos cosas que me enseña, que me dejan decir ese otro. Significa que es otro, o sea, que es una segunda persona. Está el Hijo, que es un consolador, es el primer consolador, vino como ser humano, vino a consolar. Y ahora el Hijo está diciendo que os daré otro consolador, significa que hay otro, son dos. Pero también ese otro que es halos, lo que me da a entender no solamente que es otro, sino que es igual a Jesús. Es igual a Jesús. O sea que es Dios. Si Jesús es Dios, el otro consolador también es Dios, porque la palabra en griego que utilizó Jesús y que Juan escribió es halos. Yo espero, a ver, yo espero, no sé si me di a entender. No sé, yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo espero haber sido claro con esto, porque esta partecita aquí es clave, es muy importante para entender y responder a la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ahora, ya sí con esto finalizamos. Nos faltan unos minutos para completar la hora. Miren este texto aquí. Jesús mencionó a tres seres cuando mencionó la venida del Espíritu Santo. O sea, mencionó aquí está la deidad o la Trinidad. Cuando se refiere al Espíritu Santo, sobre la venida del Espíritu Santo, mencionó a tres personas. Jesús dijo que sería mejor para nosotros si se fuera para que el Espíritu Santo pudiera venir. Eso es lo que Jesús dijo. Pero tenemos que entender eso. Porque, ¿cómo así? Bueno, Juan 14, 25, 26 dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el consolador, ¿están viendo aquí? El consolador, el Espíritu Santo. Para las personas que cuestionan y dicen, no, yo no sé si el consolador se refiere. Sí, el consolador, el otro consolador, el halos, el mismo que Jesús, que es Dios, que es otro diferente a Jesús, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Es que esto no tiene sentido. Por eso es que me cuesta aceptar lo que algunas personas miran y yo respeto la decisión de cada persona, respeto la decisión de cada
de cada quien la conclusión a la que llegan, pero es que lo siento, pero en mi mente no cabe creer que el Espíritu Santo y Jesús es lo mismo, o que el Espíritu es, o que el Espíritu Santo es el Espíritu que está dentro de Cristo, y que es una fuerza impersonal, así como yo tengo espíritu. No tiene sentido, porque así no se habla de mi espíritu. No se habla así de ningún espíritu, de ningún ser humano. Entonces dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, el Padre enviará al mismo Jesús en el nombre del mismo Jesús. O bueno, algunos dicen, no, pero es el espíritu del Padre. Ah, yo pensaba que era el espíritu del Hijo. Entonces, ¿y el espíritu del Hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Porque entonces, si el Padre tiene un Espíritu Santo, el Hijo tiene que tener otro Espíritu Santo. Entonces son dos Espíritus Santos, no uno. Y si el Padre entonces tiene Espíritu Santo, pero el Hijo no tiene, o sea, es un enredo allí. Cuando aceptamos ese concepto, tiene que ser el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo en distintas funciones. Vemos un énfasis, como la Biblia puntualiza, hace énfasis en el Espíritu Santo. ¿Por qué si el Espíritu Santo es el mismo Dios o es el mismo Jesús? No dice Jehová, no dice Adonai, no dice Señor, no dice Jesús, no dice Elohim, no dice Padre. No, dice en varias ocasiones, habla directamente sobre el Padre, en otras ocasiones habla del Hijo, y en otras ocasiones habla sobre el Espíritu Santo y lo presenta como Dios, con atributos divinos, no así con ningún otro ser, ni humano, ni angelical. Ah, pero dice a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. ¿Por qué no dice yo le voy a enseñar todas las cosas? Dice, no, no, el Espíritu Santo, que es un consolador, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. O sea, ¿cómo así? El Espíritu Santo no es el mismo Jesús. Entonces Jesús mismo nos hará recordar lo que él mismo ha dicho. ¿Por qué escribirlo, decirlo de esta manera? A menos que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Aquí está la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Mm? Interesante. Miren más. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Saben quién nos recuerda esto? A Jesús. Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo todo lo que he escuchado del Padre. Ahora el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todas las cosas que habrán de suceder y todo lo que oyere, o sea, de mí. Ahora, Jesús habló sobre el Padre, lo que oyó del Padre, y el Espíritu Santo va a hablar sobre lo que oyó del Hijo. O sea, nos va a llevar a la verdad a Jesús. Versículo 14 dice, Él me glorificará. ¿A quién se refiere Jesús? El Espíritu Santo. O sea, Jesús mismo se va a glorificar a sí mismo. No dice Él. Él. Cuando usted habla de Él, usted se refiere a una persona. Él me glorificará, el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 13 al 14. Yo creo que allí podemos finalizar con ese texto allí de Juan 16, 13, 14. Esta es la segunda parte. Tenemos una tercera parte sobre este video y va a estar disponible en la parte aquí, puede en el enlace, en la descripción de este video, la tercera parte, también la primera parte. Les recomiendo que vean toda la serie completa, que son varios videos de 1 hora de duración cada uno, hablando sobre quién es el Espíritu Santo, utilizando toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, para que podamos comprender por qué es importante entender quién es, cuál es su función, qué está haciendo el Espíritu Santo para este tiempo del fin.
Oramos. Eterno Dios, gracias por tu palabra y por dejarnos allí escrita en ella quién es el Espíritu Santo, cómo ha estado obrando y qué va a hacer en medio de su pueblo para el tiempo del fin. Dirígenos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.